blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Que aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y Muy bien, luego muere. como lo indica esta canción, por supuesto, como siempre, estamos aquí con Cecilia de Luzuriaga y su columna semanal hoy martes, porque ayer fue feriado, entonces como soy un vago y no trabajé en la radio, estamos aquí hoy haciendo la columna. Muy buenas noches, Ceci, ¿cómo estás? Hola, Oski, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Aquí estamos esperando ansiosamente tu presencia. Hoy nos estamos viendo porque estamos haciéndolo por Zoom. Así es, para que justamente cuando, digamos, para ponerle cara a este programa, cuando lo cargo en YouTube y que no sean solamente voces, que nos Está muy vean bien, cómo está muy bien. estamos. Y no me maquillé, perdón que no me maquillé. No, yo tampoco, y bueno, nada, Buenísimo. nada por ahí. Bueno, ¿qué tal el fin de semana largo? El fin de semana, la verdad que lindo, con cosas, visitando familia, trabajando, así que fue largo pero productivo, digamos, ¿no? Excelente, entonces, excelente. Muy bien, Ceci, entonces el tema de hoy, tenemos un tema El- muy sí, particular, muy particular. así es. Acá tengo el machete para que la audiencia sepa que cuando estamos, no salimos a cámara, igual tengo el machete. Ya tengo Está muy lo bien, que me va bueno, por apuntando, supuesto, ¿no? por Así que si me supuesto. ven que de golpe giro la cabeza es porque estoy mirando alguna de mis anotaciones. Si Susana Jiménez puede hacerlo, ¿por qué vos no podés? ¿Por qué yo no, no? Ahí va. Bueno, Bueno, el tema es el eh, pasado. sí, el pasado. El pasado y cómo influye el pasado en nuestro presente, ¿no? O Ujú, sea, vamos a hacer un poco de reseña, en verdad. Nosotros dividimos el tiempo para una cuestión organizativa de nuestro cerebro, ¿verdad? ujú. Quiere decir, o sea, los humanos somos los que tenemos la capacidad de temporalizar, sí, al tiempo, valga la redundancia, ¿no? Porque en verdad los animales, por ejemplo, no tienen una línea de tiempo presente, pasado, futuro, ¿no? O pasado, presente, futuro. Claro. Ellos viven en un presente continuo, vamos a ponerlo en ese término, ¿no? Para ellos no existe hoy o mañana o ayer, tampoco existen los horarios, sino que pueden asumir ciertas conductas asociadas a conductas nuestras a su vez, ¿verdad? O Claro. sea, no me quiero meter mucho en ese tema porque no lo conozco personalmente, pero de tener mascotas también uno intuye que ciertas cuestiones no funcionan igual que con nosotros, Y ¿sí? algunas cosas son instintivas en el caso de los animales. En el caso de los animales, todo es instintivo. Ujú, En nosotros la parte instintiva se supone que debería estar con un cierto dominio, pero que también es necesaria para que nos avise del peligro, ¿sí? ujú. O sea, hay una parte que igual la vamos a conservar en nuestra propia naturaleza. Y justamente el pasado es lo que influencia esta línea de tiempo y la que a lo mejor condiciona nuestro presente para tomar ciertas decisiones o poder, digamos, transitar la vida más livianamente. Una persona que ha vivido un trauma o, un hecho que puede resultar traumático puede generar un bloqueo y de ese bloqueo construir toda su vida y quizás no poder salir de ese lugar, ¿no? A veces somos conscientes de dónde puede estar el punto de partida y no siempre es fácil poder quitar ese peso de ese punto, ¿no? El pasado nos define en un montón de situaciones y justamente la propuesta desde lo terapéutico es poder revisionarlo, pero no para quedarnos allí, sino para vaciarnos de cierto contenido. ¿De qué manera? Integrando ese proceso de conocimiento, ¿no? Porque para algo estuvo, para algo vino a mi vida, para algo lo viví, Claro, ¿sí? y en definitiva, de los tres planos de nuestra existencia, que es pasado, presente y futuro, el único que no podemos modificar es el pasado. Eso es algo que hoy día, sobre todo las neurociencias, plantean que en realidad sí, porque acá viene lo interesante del pasado. El pasado es un conjunto de vivencias que las vamos a descifrar de acuerdo a nuestro propio contenido psíquico y emocional.
Ujú. Lo que nosotros llamamos realidad, desde el punto de vista de la psicología, no siempre es una realidad medible, ¿sí? Es la realidad que yo viví en relación a una situación, a un vínculo o lo que fuere. Pero lo cierto es que para esa persona es real. Entonces, como esto, digamos, es una de las cuestiones que también se fue avanzando desde las neurociencias, hoy se habla de la posibilidad de generar un nuevo recuerdo, como si fuese implantar un nuevo recuerdo, ¿no? Trabajar ese recuerdo traumático y sacar de ese recuerdo también las cuestiones positivas, porque aún en las peores situaciones hubo algo que uno puede como construir como puente entre ese pasado y este presente actual. Como remodelarlo de alguna manera, Podríamos decir, o podríamos decirlo así. moldearlo de otra forma. En realidad sería, me gusta más la palabra remodelar porque no es tirar abajo, sino es construir a partir de esa misma información. Dentro de esa información está contenida otra. ¿Qué pasa? Nosotros tendemos naturalmente a recordar lo más doloroso y ahí quedamos estancados en un sufrimiento. Pero cuando uno empieza a revisar todo un hecho, también encuentra otras cuestiones que pueden ser de anclaje para construir un nuevo presente y salir de esa situación. Supongamos que ese movimiento no es posible. Sí es posible poder trabajar sobre ese hecho o ese pasado olvidándolo. ¿Pero de qué manera? Olvidar significa no traerlo cada 5 minutos, ¿no? O sea, como ese lugar donde no pongamos un hecho traumático, pongamos un hecho que haya sido de felicidad en nuestra vida. Traerlo siempre para recordar ese hecho y querer volver a vivirlo, ¿sí? Entonces, no nos damos la posibilidad de aprender de eso vivido para construir un nuevo presente y, por supuesto, de acá en más el futuro. Es como no ¿Sí? soltar. Exacto. Porque el pasado está para que nosotros saquemos lecciones de él, no para quedarnos agarrados a él. Y es Si no algo suelto el que, pasado, ¿con qué mano agarro el presente? sí, en realidad, cómo me puedo mantener acá y de qué manera voy hacia el futuro. Claro. Pero lo más natural es escuchar que estamos en el pasado, ¿no? Vamos siempre a ese lugar, aun cuando ya no existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera entendemos que el pasado nos define, pero ese pasado nos puede moldear desde otro lugar, si sacamos una lección de ese pasado, en vez de vivirlo desde lo traumático o desde ese lugar de nostalgia del cual nos cuesta salir, o darle esa otra vuelta que desapegarme de eso que sucedió, no por, digamos, porque no lo tengo más en mi vida, porque lo quiero rechazar, sino porque ya lo integré. Lo incorporé. ¿Me voy explicando? Sí, es integrar más que incorporar, porque integrar implica que yo ya ese conocimiento o esa lección no la tengo que volver a repetir. Un poco pasa esto, ¿no? O sea, el ser humano es el ser que repite siempre la misma lección, hasta tantas veces hasta que sean necesarias para aprender. Ahora, cuando yo puedo integrar ese conocimiento, puedo dar un nuevo salto, sí, un nuevo salto, o sea, pasar a un nuevo plano o a una nueva cuestión de conciencia, si se lo quiere llamar. ¿Y cómo empezar a darse cuenta que uno siempre recurre a ese pasado y se queda ahí como para volver a vivirlo y con esa nostalgia, o a veces con dolor cuando son situaciones traumáticas? ¿Cómo darse cuenta que uno es recurrente en eso? Rememorándolo, o sea, cuando nos empezamos a escuchar nos damos cuenta en dónde estamos, ¿no? En qué lugar nos encontramos. Si nos vamos escuchando nos damos cuenta en qué lugar estamos en ese pasado. El tema es poder estar conscientes desde qué lugar estoy actuando en una situación que puede ser similar a esa que ocurrió. Pongamos, por ejemplo, no sé, la forma de conocer a una persona, ¿sí? O la manera en que yo me relaciono con un jefe o una jefa. Ujú. ¿Qué me pasa a mí en relación a eso? ¿Sí? ¿Qué recuerdos tengo? O, no sé, veo una persona con determinadas características físicas que, sin darme cuenta, me recuerdan a alguien de mi pasado, y aunque yo no la conozca esa persona, siento como una especie de rechazo y no sé por qué. Bueno, ahí está. Cuando nosotros empezamos a revisar estas cuestiones, podemos tomar conciencia en qué estadio estamos, ¿no? En general, una persona que tiene exceso de pasado es una persona que está más cerca a la depresión, ¿sí? Y la nostalgia y la depresión.
Y una persona que tiene exceso de futuro está más cerca de un estado de ansiedad por todos los condimentos que pone, sí. Lo que pasa es que esa ansiedad también la proyectamos con esta sombra del pasado. Por eso, cuando yo trato de vaciarme de contenido, como se le dice, ¿no? O sea, cuando yo trato de vivir este momento presente, ahí es cuando puedo recordar muchas más cosas de este momento y puedo pasar al siguiente momento sin apegarme al momento anterior. Por ejemplo, nosotros empezamos y media, ¿sí? Ya son menos 20 pasadas. Quiere decir que el inicio del programa de esta radio ya es pasado. Si yo me quedara pensando en ese proceso o en ese inicio, no podría continuar haciendo este relato. ¿Por qué? Porque estaría pensando en cómo fue ese inicio y estaría hablando solamente de eso. Para dar un ejemplo práctico. Sí. ¿Sí? Ahora algo que me llamó la atención, ¿no? Y lo pensé mientras lo decías. Aquello de que, bueno, se quedan, las personas que se quedan, cuando tienen exceso de pasado, tienden a la depresión. Entonces, ya sea ese exceso de pasado, ya sea una situación feliz, una situación triste, una situación traumática, una situación de Cualquiera alegría. sea. ¿Qué Exacto. cosa que dos situaciones que son por definición antagónicas, algo que te hace sufrir o algo que te da alegría, pueden las dos llevarte a deprimirte? Sí, porque en realidad en ambas se trata de un recuerdo que está en nuestra mente y que por alguna razón insiste en quedarse ahí, digamos, ¿no? Por alguna razón de los 60.000 a 70.000 pensamientos que nosotros tenemos diariamente, de los cuales solo somos conscientes de 2.000, ¿sí? Uno de ellos tiene que ver con alguna de estas cuestiones, ¿sí? Sí. Cuando hay cosas que no terminamos de cerrar o de elaborar o creemos que no tenemos, por ejemplo, en un recuerdo feliz, si nosotros creemos que eso era lo único por lo cual, digamos, que no va a volver a existir otro momento de felicidad, y sí, seguramente yo me quedé en ese recuerdo, porque creía que en este presente no tengo la posibilidad de volver a generar un momento de felicidad. Claro. Exactamente. Eso se relaciona hasta con el pesimismo. Sí, No claro. no voy a ser feliz como que fui en aquella época. Oh, todo tiempo pasado fue ¿Qué mejor. tiempos aquellos, no? Sobre Que todo se tenía escucha mucho en pelo. personas Como, mayores, claro. como si yo me quedara en el tiempo que tenía pelo y bueno, y no asumo que no lo tengo más. Claro. Sí, o si querés volver a tenerlo, en vez de pensar cuando lo tuviste, no sé, te compras una peluca. Entonces, Claro, buscás alternativas que te sean útiles para este presente, no pensar en lo que ya no tenés. ¿Sí? Porque en definitiva se trata de algo que hablamos al principio. Es verdad que se trata de desapegarnos de ese pasado, pero solo podemos desapegarnos si hicimos este proceso de incluirlo en nuestro presente porque hemos incorporado esa lección, ¿no? Incorporar lecciones, qué bueno eso. Incorporar una lección. Eso es muy importante. Todos los días. Incorporar lecciones. Totalmente. Y el exceso de, dijimos, el exceso de pasado y el exceso de futuro. Hablaste del exceso de futuro. ¿Cómo podría llevarte a esa ansiedad el exceso de futuro? O sea, ¿cómo podemos, insisto, es importante darse cuenta de todo esto, porque muchas veces pasa así como, porque podemos decir que son síntomas que nos generan alguna, Sí, claro. ¿no? Sí, claro, ¿Cómo nos damos totalmente. cuenta que tenemos exceso de futuro? En general, el exceso de futuro está muy relacionado con lo que hoy llamamos ataques de pánico. Es una forma, digamos, esto es en la forma extrema de verlo, ¿no? Lo podemos ver porque estamos más estresados, nuestra cabeza no para de producir pensamientos de cómo lo tengo que hacer, de qué manera, ¿sí? En el pasado, cuando estamos en el pasado, estamos pensando en si lo hice bien. Cuando estamos imaginando el futuro, estamos pensando en cómo lo vamos a hacer. Y nos cuesta, porque, digamos, una de las cuestiones acá es que estamos viviendo la vida tal cual se espera, ¿no? Como si fuese un enlatado, como si fuese un programa enlatado en el cual permanentemente estoy reproduciendo aquello viejo, ¿no? Y no lo corto, ¿no? Entonces, de la misma manera, estoy proyectando hacia el futuro. El tema está que para poder tener posibilidades distintas en mi futuro, por lo menos inmediato, tengo que hacer primero este proceso de ver qué me sucede en determinadas situaciones de ese pasado inmediato o viejo, digamos, ¿no?
Ajá. Ahora, si vemos que estamos muy estancados en un lugar, obviamente tenemos que pedir ayuda, asistencia, para poder salir de ciertos lugares, ¿sí? Me quedo ¿Qué ibas a pensando, ¿no? decir? ¿Cómo, Sí. cómo a veces los seres humanos nos dejamos dominar por estas cuestiones, ¿no? Y no las dominamos nosotros a ellas. Esto de aferrarse demasiado al pasado y recurrir ante ciertas circunstancias. Porque uno recurre a pensamientos del pasado feliz cuando está mal. Entonces digo, ay, recuerdo cuando, ay, estuve en aquel lugar, o cuando, ay, qué lindo, cuando, pero bueno, ya fue, no fue. O sea, es una cuestión, es una alegría ficticia, porque estamos pensando y sonriendo por algo que ya pasó y ya no está, ¿no? Bueno, eso es aprender a gestionar, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ver con el poder gestionar. Cuando nosotros descubrimos qué emoción está ahí latente en ese pasado, porque digamos, sí, es cierto que si vivimos muy en el pasado estamos en una depresión, pero lo primero que vamos a tener es un estado de nostalgioso, ¿sí? Tenemos que ver por qué está ese estado nostalgioso. Por ejemplo, voy a poner una cuestión que es bien diferencial. Una persona que está en un proceso de duelo y es lógico que esté en el pasado, porque tiene que armar una nueva identidad. Entonces hay un proceso para crear esta nueva identidad de mi presente. ¿Por qué? Porque ya me voy a convertir en esa persona nueva con estas nuevas características. Ya sea porque perdí a alguien, ya sea porque me fui de un trabajo, ya sea porque, digamos, sufrí un hecho traumático, lo que fuera, o no sé, porque me casé, lo que fuera, implica que el momento anterior ahora lo tengo que elaborar, no es de un momento al otro. Es como decirte, vos tenés una hija adolescente, ¿no? Que puede estar terminando el secundario porque está justo en los últimos años, ¿sí? Entonces, es como decir, bueno, ahora cuando cumplís 18, ya sos mayor de edad, entonces tenés que salir a trabajar, estudiar, cuando hasta ahora su ritmo de vida no era todo de golpe, ¿no? Ya de por sí terminar la secundaria define una situación, define digamos, define que ya no soy más un estudiante en edad escolar, vamos a decirlo, ¿no? Sino que si quiero seguir siendo estudiante, ya voy a ser un estudiante universitario, tengo otras características, o de una carrera terciaria, no importa, ¿no? Y empiezan otro tipo de obligaciones, o deberían empezar otro tipo de obligaciones, que se van sumando de manera gradual. Es como esa identidad nueva, yo tengo que hacer un cierre con esta etapa anterior de la vida, perdón, y pasar a esta nueva etapa, pero con este proceso. Si no es mágico, digamos. Ahora, cuando esa crisis de vida, una crisis existencial, digamos, ¿no? Que presenta este desafío, dejar de ser adolescente para pasar a la primera adultez, está bien direccionada o con la mayor cantidad de condimentos posibles para que esté bien gestionada por parte de la persona, bueno, va a llegar mucho mejor y quizás no tenga que revivir ese pasado tantas veces, solamente Claro. va a ser un buen recuerdo y desde el buen recuerdo puede convivir con nosotros perfectamente, porque no necesitamos traerlo al presente continuamente. ¿Y cuál puede ser la razón por la que una persona trata de hasta de revivir cosas que sucedieron y que fueron buenas en su momento por las circunstancias vividas en ese momento, por la edad, por las características de lo que pasó, no sé, y querer volverlas a traer al presente para que sucedan de la misma manera? O similar, o de forma similar, y las circunstancias son otras, los tiempos son otros, pasaron años y la sociedad es otra. ¿Por qué puede ser eso? Porque hay una creencia de lo que hablábamos anteriormente, hay una creencia de que yo no soy capaz de generar una situación que me genere, sí, de generar una situación que me dé las mismas posibilidades que en ese momento, o no puedo aceptar que en realidad la vida es un ciclo, que tiene más que ver con esto, ¿no? Ujú. O sea, la vida son ciclos. Vamos a poner por caso, o sea, no es, hay varias cuestiones, ¿no? Pero principalmente es aceptar que la vida es un ciclo y que no voy a estar siempre en el mismo lugar. Nosotros ahora somos un minuto más viejos que antes. Y eso es inevitable, es irreversible.
¿sí? Es como vos decías de tu pelo. Bueno, sí, ya no lo tenés, pero eso no significa que no puedas encontrar nuevas opciones, digamos, a partir de esta realidad. Claro, ¿sí? yo lo encontré cuando me estaba quedando casi sin pelo y no me gustaba cómo me quedaba ese casi sin pelo, decidí no tenerlo más. Está Me perfecto, afeité vos la lo cabeza y punto, resolviste. listo, ya está. Para vos fue esa la forma de resolverlo y te pudiste dar una nueva identidad, ¿sí? Comprendiste que hubo un fin de ciclo, no buscaste forzar algo que por lo menos ahora desde lo científico no pareciera haber una solución a la calvicie, ¿no? O la solución es muy cara o es una solución que implica un montón de movimientos que no sé si estoy dispuesto a. Es como la cirugía estética que es más común en las mujeres hoy día, ¿no? No vamos a poder volver a esa primera juventud, digamos. Sí, eso tiene que ver con poder pasar de una etapa a la otra en la vida con ese nivel de conciencia, ¿no? Ese aprendizaje, ese conocimiento. Por eso hablamos de que para poder soltar el pasado lo tenemos que integrar como una experiencia de vida y no también puede quedarnos ser que en ese recuerdo. haya un sentimiento de un límite personal, de decirse, bueno, no puedo generar otra cosa, porque yo puedo hacer esto y nada más que esto, entonces quiero seguir haciéndolo, quiero seguir trayendo eso del pasado, quería seguir haciéndolo ahora, porque algo nuevo no me animo, no me siento capaz de hacerlo, o no sé, eso, no me animo, no me siento capaz, y lo único que puedo hacer y saber hacer es esto. En ese caso hay que ver por qué vos sentís eso. Claro. Porque vos me estás trayendo un ejemplo en donde las motivaciones personales son tan disímiles que no podemos decir que no hay una receta, digamos, claro. o una única fórmula. Lo que hay son generalidades, que es lo que charlamos acá. La propuesta es que podemos salir de ese pasado con un conocimiento y no quedarnos apegados a él de manera tal que no podamos, por ejemplo, optar a hacer algo nuevo, ¿sí? Porque, digamos, si la persona no quiere hacer algo nuevo porque piensa, hay algo que piensa, y en general están relacionados con esto de creer que no va a poder. Entonces hay que revisar esa creencia de que no va a poder. Claro, está muy claro, está muy claro, está muy claro. En definitiva, lo que siempre tenemos que hacer es de todo lo vivido sacar lo mejor y que eso mejor que sacamos sea un aprendizaje para seguir adelante. Sí, y hablando de sacar lo mejor, es lo mejor para cada uno. Me parece interesante porque las palabras condicionan tanto que a veces uno piensa, pero yo no tengo algo bueno para sacar, ¿no? Porque lo mejor va desde ese lugar. Por ejemplo, cuando vos le preguntás a una persona, bueno, ¿qué sentís vos con tal o cual tema? Y yo pienso que, entonces ya estamos hablando de que el sentir lo está asociando al pensar, ¿no? Bueno, un poco pasa con esto. Lo mejor es lo mejor para cada uno y cada una. Y ese mejor posible va a estar en relación a mi propio camino de autoobservación. No hay nada sin proceso. Esto sí es una generalidad y es casi una regla universal. No hay nada. Si yo no puedo revisar mi contenido mental, voy a seguir siendo presa de la repetición. Y aún revisándolo, también me va a llevar un tiempo desacostumbrar o desarraigar cierta información. Pero más probablemente, a partir de esa observación, yo pueda tomar otras decisiones que sean más saludables para mí. Buenísimo. Muchísimas gracias, Ceci, como A vos. siempre. ¿Quién tenés atrás? ¿Quién está ahí atrás tuyo? Ah, esa es tu amiga. Ah, mi amiguita. Así tenemos, mirá, para que el público sepa, acá estamos rodeados, Muy bien. Acá tenemos a ambos, ¿eh? Muy Estamos bien. todos juntos en esta familia Es gatites. interespecie. Los gatites están todos juntos. Muy bien, Ceci. Muchísimas gracias. Redes sociales. Sí, por Instagram, Cecilia de Luz Uriaga, por YouTube, Sacil Holística, y dentro de mi Instagram está mi número de teléfono y mi mail. Bueno, muchísimas gracias, Ceci. Gracias como siempre, por tu columna que nos enseña tanto, de verdad. Gracias a Muchísimas ustedes gracias. por este espacio. Nos estamos encontrando la próxima semana. De según cómo se mire todo.